Uno cuenta las historias desde sus entrañas. Mis entrañas son muy mexicanas, por eso decidí nunca irme de este país ni probar suerte fuera, porque sí, desde muy pequeño tomé la decisión de que quería contar la historia de este país. Sí creo que fue un parteaguas la aparición de la primera de esta trilogía. Pues que ya son 4, son 5, 5. ya son Pentalogía, le dicen los muy iniciados. Quedamos en Parteaguas. Teta y luego en Penta. De ahí para acá ha habido unos cambios y aquí a veces le quiero reclamar que sea un pitonizo porque dice cosas que van a ocurrir. Nos querían limitar con El Infierno y mis más aguerridos fans son niños. ¡El Benny! Chamaco cabrón, ¿por qué anda viendo esas películas? ¡El Benny! En algún momento dado sí nos dio miedo. Porque, pues, ¿qué pasa? Que eso que tú retratas y dices, estos señores son unos corruptos, impunes asesinos, pues te empiezas a enterar que se están reuniendo para ver cómo parar la película. Y entonces tú dices, ¿de qué van a ser capaces? La están esperando los que aman el cine que hacemos, que hace Luis y que yo comparto. Y los que lo odian, los que no lo quieren. Todos están esperando la película. O sea, sus películas por eso son un éxito. Y en esta película todavía me fui más lejos y sale el presidente como actor. Andrés Manuel López Obrador aparece, tú lo viste, no es un cuento chino. Y creo que la gente, a tarde o temprano, dirá, hizo cosas que nunca nadie había hecho. Bienvenidos a Casa de Mara, me da mucho gusto recibirlos en esta que es su casa. Y yo fíjense que me siento muy, muy contenta y muy honrada, porque tengo dos personalidades del cine mexicano que han sabido llevar al extranjero y han sabido llevar estos capítulos de fotografiar la realidad de un México que se ve desde otra perspectiva tras la lente de una cámara de cine. Así que hoy tengo la fortuna de contar con la presencia de un respetadísimo director de cine, que además es guionista, es productor, es mexicano, y ha sido conocido por estas, primero dijeron que trilogía y luego ya no, son 4 y luego son 5, pero él está aquí para platicaros de todo, porque traen bajo el brazo una nueva película que van a ver ustedes. Saben ya del Infierno, ya está por demás La Ley de Herodes, ya ustedes lo conocen, y ahora viene a sumar a todas las películas que ha hecho una nueva cinta que se llama Que Viva México. Es Luis Estrada. Mi querido Luis, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y acá también le aplaude un gran amigo de él que me estaban contando antes de comenzar la entrevista cómo se hicieron amigos, que es un primerísimo actor mexicano también, que hemos visto en una cantidad de películas, de series, y me llamó mucho la atención en las crónicas de Narnia, El Príncipe de Caspian. El Dandy, bueno, una cantidad de películas, de series, y me da muchísimo gusto tener aquí a Damián Alcázar. Actorazo, director SAS. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Gracias a ti por la invitación. Pero esta es su casa, se pueden platicar así como estábamos platicando. Ya estábamos a fumar. No, bueno, pues es que esto ya es tertulia. Eso. Bueno, Luis, por ahí leí que tú habías, que Viva México, que es la película de la que vamos a platicar hoy, evitó que tú te retiraras del cine. ¿Es correcto? Mira, fue un proceso tan largo el poder hacer la película, tan complicado, tan lleno de obstáculos. Esta es probablemente mi película más ambiciosa, desde el guión, porque fue un guión que me tomó muchos años poderlo terminar. Era una película que yo venía escribiendo desde que terminé La Dictadura Perfecta y terminé con un guión que los guiones normalmente tienen 100, 120 cuartillas, los muy largos, y este era de 200 páginas. No solo era un guión gigante, sino que eso implicaba también un presupuesto gigante. O sea, literalmente mi ambición era hacer una superproducción con un reparto maravilloso, porque además son muchos los actores que salen en la película, todos encabezados por Damián, que ya el público pues recordará que hacemos una mancuerna casi como porque Pedro Infante y Ismael Rodríguez. Claro, por supuesto. O como Pedro Armendáriz y el Indio Fernández, o en el cine mundial también muchos directores. Kurosawa Con Toshiro Mifune, en fin. Creo que hay muchos directores, más recientemente Scorsese primero con Robert De Niro y ahora con Leonardo DiCaprio, porque yo creo que cuando un director encuentra, pues eso, su alter ego, su actor fetiche, y con alguien con el que trabaja tan a gusto como Damián,
pues hicimos una mancuerna y que esperemos que dure todavía muchas películas más. Pero entonces esta era una película muy ambiciosa y ello implicó pues mucho trabajo para poder levantar el proyecto. Tuve muchos contratiempos, traté de encontrar el apoyo del Estado como lo había encontrado en otras películas, no ocurrió. Por suerte los de Netflix desde hacía muchos años y gracias a que mis otras películas estaban en la plataforma y les había ido muy bien, afortunadamente no solo en México sino en el extranjero, me insistían con que querían hacer algo juntos, ellos querían hacer una serie, yo no sé hacer series, lo reconozco, uno tiene que ser también consciente de sus limitaciones. ¿Hasta dónde? Claro. Y en un momento dado, que estaba a punto de levantar la película, de hecho, justo estábamos haciendo ya pruebas de maquillaje y vestuario, cuando llegó la pandemia y se me cayó toda la película. Fue un trancazo durísimo, por supuesto la pandemia a muchas personas les pegó de muchas formas, pero para mí en lo personal de veras fue un trancazo porque como si fuera serpientes y escaleras, estaba a punto de llegar a la meta y regreso a la casilla 1, porque además todavía cuando se reactiva más o menos con dificultades la industria cinematográfica y poder volver a filmar, pues las películas costaban un 20-30% más por todos los protocolos que había que implementar por la pandemia. Y entonces por fin con Netflix llegamos a un acuerdo para hacer la película la filmamos y nada, ahora después también de otro largo proceso que ha sido tratar de llevarla a las pantallas, pues llega este 23 de marzo a más de 3.200 salas en toda la República Mexicana, se estrena simultáneamente en Estados Unidos, que para mí era muy importante, porque la historia también tiene muchas ecos y resonancias de los paisanos que viven allá. Entonces, pues nada, muy contento de por fin poder estrenar la película. Ahorita que estás tocando este asunto de Netflix, de repente ya es Sony Pictures quien tiene la película. Correcto. ¿Cómo fue este proceso? El proceso fue que ya estaba anunciada la película para salir en la plataforma de Netflix, con los que siempre tuve y afortunadamente tengo una relación extraordinaria. Pero a lo largo de todas las negociaciones y el proceso, yo sigo pensando que el cine se ve mejor en el cine. Y yo siempre fui muy insistente en que quería que la película se estrenara en cines. Ellos de alguna manera me dejaron muy en claro que tenían unas políticas corporativas inamovibles, que las películas se hacían para estrenarse en su plataforma. Y si algunas tenían suerte, se estrenaban en unos cuantos cines selectos. Yo a regañadientes, pues porque no tenía muchas otras alternativas, acepté esas condiciones. Pero de pronto se anunció que se iba a estrenar Bardo haciendo una excepción y que se iba a estrenar en todas las salas de México y de muchos otros países. Y entonces, pues yo, ¿tú sabes lo que es la envidia? Sí, tengo idea. Pues a mí me Mira, movió los perros ladran, los perros ladran. También la conocen. Y entonces yo regresé con los de Netflix y les dije, oigan, yo quiero un trato similar. Y me dijeron, Luis, no te lo podemos dar. Iñárritu obtuvo ese trato privilegiado porque es Iñárritu, porque tiene Óscares y todo lo demás. Y yo de alguna manera me pareció un poco injusta la respuesta y decidí forzar una negociación a la que ellos fueron muy sensibles para recuperar los derechos de la película. Les tuve, de hecho, que comprar la película para poderla estrenar en cines. Me endrogué para toda la vida. Bueno, pero vale la pena, Luis. Mira, creo que no sé cómo le vaya a ir a la película en su estreno. Yo espero que muy bien. Pero creo que valió la pena porque sí creo que el cine, y un cierto tipo de cine al que yo aspiro a hacer o el que hago con mi equipo, con mi familia, con mis colaboradores, es un cine que merece ser visto en la pantalla grande. Yo creo que el cine es un fenómeno que abarca muchas áreas de la cultura, del entretenimiento, de la comunicación, y nunca va a ser lo mismo ver una película en comunión con otros espectadores. Todo lo que las películas narran funcionan mejor si tú estás rodeado de personas diferentes a ti y reaccionan de alguna manera u otra a lo que los conmueve, a lo que los mueve, a lo que los hace reír, a lo que los hace reflexionar. Y esta película, que es, creo yo, como un espejo del México contemporáneo. No, hombre, ¿qué va a ser? Un espejo un poco venenoso y distorsionado, pero creo que es una película que habla de cosas muy importantes para los mexicanos en estos tiempos. Y los mexicanos, no solo los de México, sino los que también están fuera. Porque sí quería hacer esta especie de metáfora de una sociedad, de un país que es el mío y de un tiempo que es el que estamos viviendo. Y eso es que viva México. Pero además, Damián, que has acompañado a Luis durante todo este proceso de retratar la realidad social en los momentos
justos y se vuelve como un cine que fotografía no nada más las actuaciones y las locaciones, que son muy lindas y muy espectaculares, sino también este otro rostro de la sociedad. Sí, la verdad es que es un espejo de esos distorsionadores como los que había en Chapultepec. Exactamente, que eres tú, pero y te tienes que ver. Y ahí el que no se quiera ver es porque no quiere verse, ¿no? Pero tú le decías que antes de hacer esta película lo salvó de dejar el cine, el hacerla. Bueno, por poco, después de hacer la película, por poco y lo manda también a olvidarse del cine. Pero mi querido amigo, además, es un cineasta completo. Entonces, hubo toda la transacción con Netflix y consiguió pues lo imposible, aparentemente, ¿no? Los derechos de la película y ahora se estrena en grande. Creo que es la película más grande que ha salido. Bueno, uno de los más grandes lanzamientos de la historia del cine mexicano. Muy ambicioso, muy ambicioso. Y ojalá el público responda. Pero déjame, ¿le puedo decir lo de mi retiro? Al final quedé tan contento con el resultado de la película y el haber obtenido este pequeño triunfo que fue llevarla a donde debía llegar, que eran las salas cinematográficas. Pues ¿y con cuántas copias? También me alentó a de pronto decir, todavía tengo muchas cosas que contar. Muchas. Todavía quiero seguir hablando de este país y quiero seguir trabajando con mis amigos. Yo ya tenía un plan de retiro y de jubilación. Me iba a ir a vivir a una playa sin teléfono, sin internet, a escribir una Antes novela. De que lo metieran a la cárcel. Antes era la otra opción. Era la otra opción. Y que todavía está latente. Si no pago lo que debo. Pero mira, eso que dices de retratar la realidad, yo trabajo mucho en Sudamérica. Bueno, en Dominicana, en Perú, en Colombia. En Estados Unidos. Me he encontrado con maestros universitarios que me dicen, nosotros ponemos la ley de Herodes, bueno, yo pongo la ley de Herodes, el infierno, un mundo maravilloso, lo pongo a mis alumnos, maestros de ciencias políticas, claro. de todo, ¿no? Y digo, wow, sí retrata la realidad, no solo la mexicana, realmente un acercamiento más a la latinoamericana, pero yo creo que mundialmente hay muchísimos espejos como el de la ley de Herodes, o como el del infierno. Sin duda. O como esta. Esta nos va a sorprender a todos. Esta está, que viva México. Hay muchos mensajes que están muy claros en la película y hay otros que, como dice Damián, cada quien puede captar. Y otros que están controversialmente expuestos, que viene siendo como algo así como una crítica a la familia, a la iglesia. No crítica, sino un retrato, creo yo. No, y una crítica está muy bien dicho. Familia. Es una caricatura, es una sátira iglesia, y una especie de política. Dios, patria y hogar. Dios, patria y hogar, que son, en teoría, el tripié que mantiene a las sociedades occidentales modernas y que en teoría están basadas justamente en esos principios que también en algún momento dado de la historia los usó el fascismo, de decir no hay nada más importante que Dios, la patria y la familia. Y en la película, que es una cosa sorprendente, y porque me atrevo a hacer unas afirmaciones un poco temerarias, como que es el mejor trabajo de Damián Alcázar, y también mío, así de plano es como evalúo lo que logramos con Que Viva México, y que me salvó del retiro, ¿sí? Damián interpreta justo estas tres instituciones. La película está cargada de símbolos. Está cargada, creo que también de una carga simbólica en cada uno de los personajes para retratar a toda la sociedad. Están los ricos muy ricos retratados, están los pobres muy pobres y abandonados, está la clase media que se debate entre subir o bajar o tratar de mantenerse a flote, pero también las instituciones, también los estereotipos de la mexicanidad. Por eso la película ahora se promociona con una lotería, que fue también uno de los orígenes. Aquí está, muchas gracias. Que fue uno de los orígenes que a mí me llevó a hacer este guión. En un poco decir, vamos a hacer un retrato de un país, de una sociedad, pero basada en sus estereotipos, sin miedo, ¿me entiendes? Porque siempre, bueno, entonces está, sí, el padre, el patriarca, el abuelo, la madre, pero también hay otra serie de fauna. Los hermanos que terminan todos peleando, en fin, a partir de una herencia. A partir de una herencia que desata la voracidad, la envidia, el rencor, el resentimiento que se tiene guardada toda la familia y se enfrascan en una batalla a muerte, creo muy divertida. Y entonces, pues eso, el señor Alcázar interpreta tres papeles. Para los que son muy viejos, tienen memoria, o lo han visto recientemente, muy a la manera que lo hizo Ismael Rodríguez en Los Tres Huastecos, en el que Pedro Infante interpretaba a un militar, a un bandido y a un cura. Señor Alcázar aquí también es un bandido. Un bandido político, un cura medio de modos pederasta, raritos,
y un patriarca de una familia muy peculiar. Bueno, y se ve también la intolerancia, el clasismo, el arribismo, la envidia. Los familiares rompen con sus lazos familiares y se vuelve una diatriba de voracidad. Y ahí está el espejo social al que invitamos a todos a que lo vean. Porque además, aquí lo que pasa es que somos mexicanos, así sean clase alta, clase media, clase baja, como lo quieran llamar, ¿no? Porque también estereotipar en clases, pues, no. Pero lo mismo que sucede en las esferas altas, sucede en las esferas de abajo, en las esferas del medio. Sucede en todos los lugares donde hay un mexicano. Y yo creo que es un ser humano. También te voy a decir que yo creo que no es privativo, de aquí hay dos o tres cosas que también... Y que creo que la mejor manera de alcanzar esa anhelada universalidad de una película o de cualquier manifestación artística, creo que, y además me ha tomado mucho tiempo llegar a esta conclusión, creo que es cuando empiezas a hablar de lo que a ti te preocupa. Porque como ser humano, como muy privilegiado por tener la oportunidad de poder expresar tu punto de vista sobre los problemas existenciales, sociales, políticos, éticos, morales que se presentan en todos los seres humanos. Y te voy a decir además que para esta película fue una gran influencia, por ejemplo, el cine italiano, la comedia italiana de Ettore Scola, de Dino Risi, en fin, directores que para mí me marcaron mucho y que de pronto tiene muchos vasos comunicantes, por ejemplo, con Mecánica Nacional, que es otra película que también marcó una época en México, ¿cómo no? Con el cine de Buñuel como El Ángel Exterminador o con Los Olvidados. Entonces sí, también es parte de una tradición, pero que son películas que te pongo como ejemplo que han logrado ser universales contando cosas muy cercanas a uno. Y entonces yo digo, bueno, uno cuenta las historias desde sus entrañas, mis entrañas son muy mexicanas, por eso decidí nunca irme de este país ni probar suerte fuera, porque sí, desde muy pequeño tomé la decisión de que quería contar la historia de este país. Es que en diferentes momentos. Se fueron hasta la médula. Veo otra cosa más. Eso es una opinión personal. No, yo participo con Bandidos de manera muy activa, todo el tiempo, con mi querido amigo y director. Sí creo que fue un parteaguas la aparición de la primera de esta trilogía. Pues que ya son 4 y son 5, ya son pentalogía, le dicen los muy iniciados. En teta y luego en penta. De ahí para acá ha habido unos cambios y aquí a veces le quiero reclamar que sea un pitonizo porque dice cosas que van a ocurrir. Y es una cosa sorprendente. O sea, ya la censura, por ejemplo, se abatida. Y se quiere levantar y todo, pero y a partir de la ley de Herodes. Y a partir de la ley de Herodes también ha habido cambios en la política y en la sociedad. Y eso creo que fue premonitorio de parte de mi querido director. Sí, y además, ¿sabes qué te sorprende? Que no sabes hasta dónde la realidad y hasta dónde la ficción. Empiezas a ver la película, digo, yo se la recomiendo, empiezas a ver la película y dices, ay, no, es ficción, ¿no? Y la sigues viendo y de repente ya empiezas a oler feo, ¿sabes? Porque transpira la película. Sin duda. Y tú empiezas a oler alrededor como que huele feo, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque todas nuestras familias huelen feo. Porque son nuestras miserias. Porque todas como las humanos, familias me refiero. algo otra vez muy, creo, intrépido y osado, pero creo que todas las familias son medio parecidas o iguales. Porque todo el mundo... O hay algunos integrantes. Y el que dice que su familia no, es el que tiene la peor. Y que seguro la última cena navideña que empezó todos muy felices cantando villancicos, terminó con el pleito del tío, con el primo y el cuñado y la sobrina y el que se puso más pedo que el otro y empezó a tratarse de propasar. Lo que le dijo el notario. Exacto. Mira, he visto tantas cosas por una herencia entre familias y uy, el que levante la mano el que no ha sido tocado por eso. Pero te digo, también es un cine que era urgente. Yo estaba en un pueblo en un lugar que se llama Algodones, allá en la línea divisoria. Y me vieron cuando la ley de Herodes. El licenciado, unos señores de ahí. Oiga, y se juntaron como 5 personas. Nosotros vemos su película todos los sábados aquí en la cantina de mi compadre. Veían la ley de Herodes todos los sábados. Era algo que necesitaba el mexicano. Para empezar, creo que a tener otra versión de la realidad. Por medio además del humor. Que esto desde Aristófanes, Molière, o sea, y en el cine, mi querido Luis lo hace de maravilla. Ahora,
¿Cómo es plantear el mismo rostro en 3 personajes? ¿Porque así hay alguna razón? ¿O es parte de la producción? No. Yo creo que era un reto extraordinario para dárselo Porque no a los solamente actores. Damián lo hace. No, también Joaquín lo hace. Perdón. También Joaquín lo hace y también lo hace de manera El cochiloco extraordinaria. famoso. Porque yo voy a hacer, hoy vengo muy temerario, pero, Tú dale, pero yo Luisito, creo que tú dale. a veces nos da por ser muy pudorosos con nosotros mismos. Y yo tengo la suerte de tener probablemente uno de los mejores repartos del mundo. Porque en México hay actores del tamaño de Damián y de Joaquín y de muchos otros que son de los mejores actores del mundo. Entonces para mí era interesante retarlos. O sea, porque yo también sabía muy bien, nos conocemos muy bien porque no somos amigos. Y me atrevería a decir casi familia. Y entonces yo quería proponerles algo. Yo quería proponerles algo que fuera un reto y fue sorprendente porque además requería de un trabajo de maquillaje, de vestuario, de interpretación, porque dibujaron. Y de filmación, que fue un reto técnico formidable porque hay escenas donde Damián habla consigo mismo. Ya lo van a ver. Y lo van a ver y creo que el reto está más que superado y eso le da, creo, a la película una calidad muy particular, muy divertida, pero que también la ayuda en términos de lo que la película quiere decir. O sea, cuando ponemos este personaje que representa estas 3 instituciones, y en el caso de Joaquín a otras 3, porque una es un policía, el otro es un viejo revolucionario del siglo XIX que logra vivir más de 120 años, porque también la película, que principalmente se define como una sátira política, también tiene rasgos de realismo mágico, de cosas que son muy de nosotros. Aquí en México, entonces el abuelo muere de más de 120 años antes de dejar su herencia que motiva todo el conflicto de esta familia. Sí, el detonador. Y luego retrata un tontón, un gigante medio tonto, que es el hijo mayor del personaje de Rosendo que interpreta a Damián. Entonces era un gran reto, y además un gran reto que rodeado de un cuadro de actores extraordinarios, porque además de ellos está Alfonso Herrera, Ana de la Reguera, está maravilloso, Ana Martín, en un regreso después de muchos años, su mujer que lo maltrataba un poco, está Angelina Peláez, y luego rodeados de un cuadro de actores más jóvenes, que también ya muchos de ellos repiten los conmigo. Niños. Los ladillas, que se llama, ya platicamos que era un ladilla. Entonces sí, es una película era muy ambiciosa y yo todavía tuve la osadía de complicarla más y de ponerles este reto a ellos y que es asombroso cómo lo superaron. Porque, ahora, insisto, creo que es su mejor película y la mía. ¿Tú crees que es tu mejor película también? ¡Pum! Yo creo que es un cóctel que hace Luis con toda su creatividad respecto a lo social, respecto a la crítica, respecto a la farsa política. Hace una combinación que realmente es una delicia, la película. Quiero decir también que la están esperando los que aman el cine que hace Luis y que yo comparto. Y los que lo odian, los que no lo quieren. Todos están esperando la película. O sea, sus películas por eso son un éxito. O sea, a partir de La Ley de Herodes, que fue nos querían limitar con El Infierno, y mis más aguerridos fans son niños. ¡El Benny! Chamaco cabrón, ¿por qué anda viendo esas películas? ¡El Benny! O sea, son un éxito. Entonces, tranquilo, qué bueno que les compraste los derechos, tú vas a salir adelante, les vas a pagar. Bueno, y qué bueno que Sony Pictures apoye también, porque de repente dices, no encuentras una distribuidora que apoye este tipo de cine. Mira, que es un cine de entretenimiento, pero que te deja pensando. Mira, yo creo que la apuesta de Sony, que también es muy arriesgada, porque salir con este número de copias en todos los cines de la República Mexicana, se va a estrenar la película. Donde haya un cine, ahí va a estar la película. Y que era una de mis ambiciones. Creo que Sony también, al asumir esa apuesta, es porque está convencido de que esa apuesta que está haciendo tiene futuro. ¿Por qué? Porque además es un momento muy complicado para el cine mexicano. El cine mexicano había estado levantando con películas más comerciales, unas mejores que otras, como sea, porque siempre también creo que no podemos dejar de ser autocríticos con lo que hacemos. Pero el público estaba regresando. Y a partir de la pandemia, cambiaron los hábitos de consumo. Además de muchísimas otras cosas, cambiaron mucho los hábitos de consumo. Y la gente se fue prefiriendo quedar en su casa a ver las películas en la televisión, en el iPad, en algunos hasta en los teléfonos. Y yo creo que esta película representa también
un punto de quiebre importante para el cine mexicano en general, no solo para la película, el reto de Sony, el reto de Bandidos Films como compañía, el de nosotros como hacedores de la película, sino que creo que si la película, ojalá, funcione muy bien, puede empezar a reconquistar este público que prefirió quedarse en la sala de su casa a ver lo que le ponían en las plataformas. Ojo, que creo que es increíble lo que las plataformas ofrecen para el futuro de una película. Pero sí, Sí, la permanencia de una película, ¿no? como ya soy grande y un poco ya acercándome al final, que ya no llegó, sí creo que el cine se sigue viendo mejor en el cine y que el primer encuentro de una película con su público, que es el que siempre tenemos muy presente a la hora de hacer. O sea, ¿cómo va a reaccionar el público? Porque sigo pensando que es una forma de entretenimiento popular. Y también le ofrecemos, creo, la posibilidad de que vea una película muy divertida, que se puede entender perfectamente y disfrutar a nivel superficial, pero que también ofrece claves para ir más a profundidad, para ir más adentro sobre nuestra idiosincrasia, sobre nuestro país, sobre el momento que estamos viviendo, sobre esta cosa muy fea que está ocurriendo de polarización y de intolerancia, en el que cada quien tiene que tomar partido por una cosa o por la otra y que cada vez se estira una liga, que también la película ofrece esa posibilidad de pensarnos. Conviene seguir peleándonos los unos con los otros. Y yo voy a poner un ejemplo que para mí es muy importante, Mara. Señor Alcázar y yo, además de ser grandes amigos, y lo digo, parte de mi familia, tenemos ideas y concepciones muy diferentes sobre muchos temas de la vida pública. Pero hemos encontrado la forma de que esas diferencias las podamos hablar, de entender las zonas de grises, de tratar de encontrar nuestros puntos de coincidencia y respetarnos en la diferencia. Y creo que es un buen ejemplo, de que sí se puede. Joaquín y Damián, que son dos personas muy famosas en este país, y a cada uno lo han querido encasillar en uno de los polos o de las trincheras que se pelean, somos amigos y podemos hablar y podemos tener ideas diferentes, puntos de vista encontrados, pero siempre lo hablamos de manera respetuosa. Y creo que eso es un buen ejemplo de lo que la película, al hacerla y lo cuenta, que hay que tomar en cuenta. Otra cosa importante de que el cine se vea en el cine son las características de la exhibición. Tú estás viendo la película tú sola, porque está oscuro, porque está entrando perfecta. No es como en el teatro que hay luz, que ves todo. O no es como en tu casa que te le paras tantito y vas y te preparas un tecito y llegó la tía o algo y luego la vuelves a ver. Aquí estás tú concentrada y entra totalmente la película. Y por eso es importante que el cine se vea en el cine. Sí, porque tiene una magia especial. Tiene una, es como hasta reunión de amigos, de amigas, de familia. Como ir a la misa. Exacto. Como ir a misa. La gente no ve la misa en su celular porque también hay algo de rito, también hay algo de magia. El que tú estás con personas extrañas, a lo mejor nadie ve la misma película, pero hay una cosa que se comunica subjetiva entre todas las personas que están en una sola sala. Y no hay nada más delicioso que disfrutar una risa, o un llanto, o un susto en comunión. Exacto. Que es un poco la idea del rito de la misa. Y el cine también tiene un poco de esa magia. No, además es un ritual. Llegas, vas a comprarte las palomitas, el refresco. Pero además tienes razón, Damián, porque estás en lo que estás, es como si pusieras no molestar, y te dedicas un tiempo a ti también para estar pendiente de lo que está sucediendo en la pantalla. Sin duda. Y además ahora que estamos llenos de aparatos, que uno está tratando de ver una película y el teléfono suena y te llega un WhatsApp y te llega un correo y pasa el de los fierros viejos y el de los tamales y en fin. Entonces sí creo que el que tú puedas tener literalmente tu concentración y tus 5 sentidos puestos en algo, te lo hace vivir de otra manera. Amenazas han tenido desde que empezaba a salir la Ley de Herodes, que fue un trancazazo y que todo el mundo estaba sorprendido de que sí se viera, de que sí fuera partícipe de nuestras vidas. Y aquí comenzó todo. Han recibido amenazas, la gente que les dice desde esa película hasta que viva México, que ya sabremos. ¿Usted quiere comentar o quiere que comente? Ahora sí que le dejo el balón. Mira, te voy a decir qué pasa. Las películas han tenido un efecto sorprendente hasta para nosotros. Son películas que han trascendido el ámbito del entretenimiento. Son películas que han trascendido el ámbito del cine y de la cultura para también volverse, de alguna manera, referentes políticos.
y ser como una especie de termómetro de un momento muy preciso. En cada una de ellas retratamos algo en particular. En la Ley de Herodes hablábamos de la corrupción y de la impunidad del partido dominante, el PRI, a lo largo de más de 70 años. Y yo esa película decidí hacerla como una forma de venganza contra estos señores que habían saqueado y quebrado a este país. Por supuesto, luego vino la alternancia. Algunos nos querían achacar el muertito a nosotros. Yo creo que el cine no tiene ese poder. No. Pero luego hicimos El Mundo Maravilloso para hablar de las desigualdades sociales, del foxiato y de la locura de Fox en sus delirios de que ya estábamos como nunca en la historia y el país pues no solo no estaba mejor, sino estaba en muchos casos peor. Luego la locura de Calderón de embarcarnos en esa locura de guerra contra el narco que ha llenado de sangre este país y que además desafortunadamente no se ve que acabe. Luego Que fue el infierno. No, bueno, con el infierno, claro. Luego quise hablar de la manipulación y de los poderes fácticos con La Dictadura Perfecta. La hice con Televisa, luego Televisa la vio y se arrepintió, la hice con apoyo del Estado, también la vieron y se arrepintieron, y la película afortunadamente fue muy exitosa, pero también a dónde quiero llegar. Que cada una de esas películas que retrataba algún momento de la política y del poder, se vieron muy enojados y molestos. Hablar de una amenaza, nosotros no somos ni héroes, ni nos queremos envolver de víctimas de nada, ni nada. Hacemos nuestro trabajo lo mejor que queremos, pero defendemos nuestras ideas. Y entonces, tanto así como amenazas, no, porque tampoco ha habido tantas sorpresas, pero bueno, en algún momento dado sí nos dio miedo. Porque, pues, ¿qué pasa? Que eso que tú retratas y dices, estos señores son unos corruptos, impunes asesinos, pues te empiezas a enterar que se están reuniendo para ver cómo parar la película. Y entonces tú dices, ¿de qué van a ser capaces? Porque en el caso de La Ley de Herodes fueron capaces de tanta torpeza que afortunadamente se terminó revirtiendo. Pero eran capaces de lo que fuera, con tal de parar la película y su estreno. Entonces, no somos ni héroes, no somos víctimas, somos adultos, sabemos lo que hacemos, lo que decimos. Por supuesto, las películas las firmo yo, pero todos los que estamos ahí estamos conscientes y convencidos de por qué lo hacemos. Y es porque queremos hacer la mejor película posible. Bueno, y es eso, es un arte. Lo que yo sí te tengo que decir es que estuvimos vigilados después de La Ley de Herodes. Luis y yo, por esto nos dijo un periodista de buena fuente, que los tenían vigilados. Y yo en el YouTube con los periodistas escuché a Santiago Nieto decir que Álvaro, el periodista, era uno de los que estaban en una lista negra que se llamaban como los indeseables o los no sé qué, y dice, está el actor Damián Alcázar, eso fue después de La Dictadura Perfecta. Pero lo hacían con todos, Mara. Probablemente también lo hayan hecho contigo. Era una forma de entender este país. Esperemos que se haya acabado. Pero vaya, por procedimientos, porque más te voy a decir que era lo que más les intrigaba. ¿Quién estaba atrás de mí? ¿Qué fuerzas obscuras? Todo, ¿no? ¿Qué fuerzas obscuras me habían financiado? ¿Qué comunista? ¿Qué comunista? Si era de Moscú o si era de la oposición. Porque así se pensaba. Y no sé, y espero que no se siga pensando así en este país. Porque no hay nadie atrás de nosotros más que nosotros y nuestro trabajo. Vigilados. O sea, tú ibas a tu casa y había... No, y el teléfono pinchado. Por supuesto, el teléfono. Pero... También. ¿Cómo crees? Pues, ¿en qué país vives? A mí, después del infierno, yo estaba en Tijuana, grabando una cosa que se llama Tijuana, justamente sobre el periodismo, y mi teléfono me contestó otra persona. Fui a la clínica donde había hecho mi cita y me dijeron, no, me hablaron que siempre iba a cancelar la cita. ¿De mi teléfono? Sí, de su teléfono. Dije, wow, sí que me tienen muy fiscalizado. ¿Represalias? No, represalias, mentadas de madre. Mentadas de madre muchas, pero también te voy a decir que cada película se ha vuelto más complicado levantarla. Porque, ¿qué pasa? Que los efectos de lo que la película provoca, cuando te hablo de que salta del ámbito del entretenimiento, de la cultura, del espectáculo, del cine mismo y se vuelven referentes políticos, también hay mucho la tentación de que hay algunos que la quieren usar para sus propias causas. Yo por mi parte nunca lo he permitido, pero a mí me han invitado, y el señor Alcázar también, a mí me han invitado a ser diputado 2 veces plurinominal. Porque dicen, hombre, si puede hacer esta película para tirarle al partido X, suéltate. Que se venga con nosotros para ver si podemos... Nunca, porque yo lo que hago es diferente. Yo lo que hago es cine, es otra cosa, pero
es nuestro trabajo. Y además lo disfrutamos mucho, nos la pasamos muy bien, y tampoco creo que vaya a pasar demasiado. Represalias hay mínimas importantísimas. ¿Y quién te lamentó? Por ejemplo, que no hubo presupuesto de IMCINE en esta producción. Porque Pero es que retiraron no el apoyo tiene... al cine, ¿no? Mira, por un lado cambiaron un poco las políticas, pero por el otro lado dejaron intocado un fondo que se paga de los impuestos de las personas morales. El famoso EFICINE, que no vamos a explicarlo porque nos tomaría una tarde. Que vamos Pero yo pasado solicité mañana. 5 veces apoyo al Estado a través de las instituciones culturales, y yo creo que justamente para tratar de evitar lo que va a pasar irreversiblemente el 23 de marzo, es que se hiciera esta película. ¿Por qué? Porque muchos funcionarios, varios funcionarios de las instituciones culturales han perdido la cabeza por culpa de estas películas. Muy de recordar cuando el director del IMCINE, Eduardo Amerina, siendo el chivo expiatorio porque las decisiones las estaban tomando mucho más arriba de él, entonces decidieron sacrificarlo para decir, él fue el que tomó la decisión de censurar la película, de estrenarla sin autorización de la productora, y él se va a la calle como ejemplo. Y cuando yo sabía que las decisiones estaban tomadas por ahí por Chapultepec, no sé si ubicas, por ahí se tomaban esas decisiones. Pero... Entonces, claro, pues cada vez que el proyecto se presenta un nuevo proyecto, pues lo ven con una lupa y dicen, esto nos puede meter en una bronca, entonces mejor neguemos la lana, a ver si hay la posibilidad de que no la haga. Pero no saben lo necio que soy. Lo bueno es que dentro de estas instituciones siempre hay gente muy inteligente que ha permitido, por ejemplo, que se lea el guión de la Ley de Herodes con otro nombre, el guión del infierno con otro nombre, 40 grados a la sombra, y hacen posible que fluya y que llegue al lugar donde le corresponde un buen presupuesto o una parte del presupuesto. Entonces, gracias a muchos que están bien colocados, cineastas o gente que le interesa realmente o los cambios o el arte o el cine. O todo junto. O todo junto, han hecho posible. En este caso, pues no. En este caso hubo 5 negativas y una furia de mi parte que voy a proceder legalmente contra las instituciones y contra los responsables de esas instituciones. Llámese la Secretaría de Cultura, llámese el IMCINE, llámese el EFICINE. Porque yo creo que no sé si va a pasar nada, y a lo mejor no pasa nada. Bueno, pero lo importante... Pero yo no puedo permitir, porque sería cómplice de una impunidad que no me parece justa. Porque creo que además torcieron leyes, reglamentos, con tal de que yo no hiciera la película. Pero creo que mejor, porque la película ya está terminada, y entonces mejor hablar de ella y que mis demandas sigan su curso, y ya todo el mundo se enterará en qué desemboca todo esto. Es decir, que también, como hay personas que lo hacen posible, hay personas que se niegan y lo detienen, ¿no? Sí. Pero mira, aquí está la película, quiere decir que tenía que estar. Mira, es más cabrón que bonito, dice doña Lupe. Exactamente. Y eso es lo importante, que si marcaste pauta y lo sigues haciendo y sigues peleando esta libertad de expresión de un cineasta, de los actores, de un guión, de una creación. Nadie es monedita de oro, y tengo muchas personas que no les gustan las películas. Pero yo creo que dentro de algún tiempo, no sé si después de que me muera o antes de que me muera o antes de que yo creo que la aportación que hemos hecho, el señor Alcázar, mi equipo, y creo yo elogio en boca propia es vituperio, es en que en cada película hemos ensanchado la libertad de expresión de lo que había en este país. Cuando decidimos hacer la Ley de Herodes, los más sorprendidos éramos todos los que estábamos ahí de las cosas que estábamos haciendo y diciendo. La película salía Isela Vega, y Isela, que no tenía pelos en la lengua, nos decía, a ver, perrito, te van a matar y a cortar los huevos, y tú vas y dices, sacas el pin del PRI. Porque en este país lo único más dañino que la censura, que la hemos padecido en todas sus formas, es la autocensura. Claro, y yo, con la Ley de Herodes, literalmente mi primer obligación fue no autocensurarme y decir las cosas como las pensaba. Y en cada película no se podía usar la bandera sin permiso de gobernación, y yo la puse. Y cuando la puse sabía por qué la podía poner, porque estudié también leyes, formas en las que yo podía responder a eso. Luego puse el himno nacional, luego puse el escudo nacional ensangrentado por la cabeza de un narco, luego puse la foto de Calderón, luego hice una caricatura de García Luna, que ahora está en el tambo. Luego decidí hacer una caricatura del presidente de la República con Enrique Peña Nieto y muchos escándalos que de alguna manera formaron parte de esta historia de complicidad entre los medios de comunicación y la política. Y en esta película
Todavía me fui más lejos y sale el presidente como actor. Andrés Manuel López Obrador aparece, tú lo viste, no es un cuento chino. Y creo que la gente, a tarde o temprano, dirá, hizo cosas que nunca nadie había hecho. Y ahí están. Entonces creo que eso es la libertad de expresión. Y la libertad de expresión creo que hay que usarla. Y hay que cuidarla. El resultado es que se amplía más el espectro social, político y de criterio de la gente, rompiendo la censura y la autocensura, sobre todo. Y de lo que hablábamos, de la aportación que están dejando al cine mexicano y las puertas que se abren para este tipo de cine que no hace más que mostrarnos lo que en realidad somos los mexicanos. Y que no pasa nada, además, mientras más sepamos, mejor. Además, ¿cómo invitarían al público, a los seguidores? Porque ahora nosotros ya pasamos de estas generaciones del público, de la televisión y todo, a redes sociales. Entonces, ¿cómo es esta comunicación, Damián? ¿Cómo les podrías decir que vean que viva México? Y ya lo demás, ya se lo quieren agregar. Bueno, pueden apagar tantito el celular e ir al cine. Eso es lo que tienen que hacer, porque eso es lo que hay que hacer. Ver cine es ver nuestra idiosincrasia, nuestra historia, nuestra realidad o nuestras realidades en diferentes versiones, según el creador, que hay unos maravillosos, ¿no? El cine mexicano siempre se trae premios de los festivales internacionales y los muchachos, los jóvenes mexicanos no conocen el cine mexicano. No podemos verlo. Hay que ir al cine para que se mantenga la película un poquito más y la puedan ver tus primos, tus tíos, tus hermanos. ¿Por qué negarles ese derecho, no? Mira, yo te diría cómo invitarlos. Yo creo que se van a ver retratados. La importancia de los cines nacionales, en este caso somos mexicanos y es el que nos ocupa y nos preocupa, o al revés, nos preocupa y nos ocupa, es que si nadie te va a contar, nadie te va a hablar más de cerca de cómo eres, de cómo es tu entorno, de cuál es tu historia, cuáles son tus anhelos, cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus muchos defectos y tus pocas virtudes. Es un cine que te habla a ti de frente sobre quién eres, sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y si además es un cine que creo que tiene una manufactura extraordinaria, con un diseño artístico, con una fotografía, con una música, que ya está el soundtrack en las plataformas, si a alguien le interesa oírlo de la película. Y yo creo, además, y ahora que Damián hablaba del teléfono, porque aquí nuestro compañero no ha dejado de tuitear en todo, no, de chatear. Es que ahora se trabaja con eso. Es un instrumento de trabajo, pero también te aleja un poco de ello y te permite pasar un momento, primero, creo yo, muy divertido. Y muy personal, muy entretenido, ¿no? Muy personal, pero también creo que es importante, que te puede llevar a pensar cosas que a lo mejor no te estabas tan consciente de ellas y despertarte una reflexión que te puedes llevar después de que acabaste de ver la película. ¿Qué es lo que ha pasado con las otras? Que es muy interesante. Que de alguna manera tú ves la película, termina, te sales y de pronto la gente se queda con cosas en la cabeza que de pronto los oyes hablar de la película en un café, en un restaurante, en los salones. Ahorita también hablaba de la experiencia. Yo ya como parte del proceso de hacer una película contemplo que me van a invitar a universidades a hablar. Sí, del cine, pero también de sociedad, de cultura, del momento por el que está pasando el país, cómo veo yo hacia adelante las cosas. Yo no soy ni sociólogo ni politólogo, yo soy una persona preocupada por este país y entonces pues eso también me gusta compartirlo con las personas que ven las películas. Oye, ¿y la peculiaridad de esta lotería? Esta lotería, como te decía... ¿Ya la jugaste también? ¿Hay algo más mexicano que esto? No. El mezcal, el tequila, pero la lotería... Se junta. Bueno, mira, se llama La Incorrecta y te voy a decir por qué se llama la Incorrecta. Yo creo que uno de los peores amenazas que está teniendo la cultura en este momento es esta corrección política y esta cultura de la cancelación, esta especie de doble moral e hipocresía de que no puedes hablar de ciertos temas, de que no puedes calificar a las personas con cosas que antes eran normales. O sea, un gordo ya te pueden cancelar si le dices gordo a un gordo, flaco a un flaco, en fin. Y entonces yo, entre un poco como forma y que está presente en la película, como una especie de protesta frente a esta doble moral y esta hipocresía de la corrección política. Discurso. El doble discurso y la doble moral, pues eso. Entonces decidimos hacer una lotería donde se hable de los estereotipos de ciertos mexicanos con términos que hoy por hoy
casi están prohibidos de decir. Y entonces Pero creo que sí, va a ser muy divertido que o la sea, gente antes de empezar Luis me hizo prueba. Exacto. ¿Y sabes qué es esto? ¿Y sabes qué? Sí, pues sí lo sé porque soy mexicana, ¿no? Pero hay muchos que no, sobre todo las nuevas generaciones. Bueno. Y creo que para eso va a ser muy interesante que se enteren que es una huila, que es un sardo, que es un padrote, que son las ladillas. Entonces creo que puede ser también una aportación cultural de la película a las nuevas generaciones. Y si alguien quisiera la lotería, ¿dónde la puede comprar? No la puede comprar, se la tiene que regalar el director y el equipo de producción. Ah, pues entonces tendremos que hacer una mecánica para que se lleven. Para que se lleven alguna de ellas. La lotería. Encantado de la vida. Ay, sí. Sí, está padre. Bueno, ¿y algo que quieran agregar, algo que quieran decir? Invitar a todo el que nos vea a que se dé la oportunidad de verse en un espejo que a lo mejor no le gusta la imagen que regresa, pero que se van a reconocer. Y si no se reconocen porque son muy autoindulgentes, van a reconocer a sus primos, a sus tíos, a sus amigos, van a reconocer a su país, van a reconocer a sus autoridades y se van a divertir mucho. Damián. El cine se tiene que ver en el cine. Es diversión, es historia en movimiento. Somos nosotros los que estamos viéndonos. Es nuestra idiosincrasia, es nuestro momento histórico. Hay que ver cine. Y vean que viva México. Sí, que viva México, pero están abiertas y cerradas los signos de admiración. Sí, Ya sí. usted le pone lo que sigue. Gracias. Gracias, Luis Estrada. Un placer. Gracias, Damián Alcázar. Gracias. Y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está. Que viva México. Luis Estrada, Damián Alcázar. Gracias. Hasta la próxima. Casa de Mara, en casa de Mara, en casa de Mara. Oh, Morita Digital.